Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profe Silvia Olmos y les doy la bienvenida a esta nueva clase. Vamos a ver el segundo video de los músculos del miembro superior. Acá vamos a ver la mayor parte de los músculos, aunque hay algunos que no vamos a llegar a detallar. Aquí también los vamos a dividir en grupos. Vamos a ver primero los músculos que mueven el antebrazo, o sea, los músculos que mueven el radio y el cúbito, que en su mayoría producen la flexión o la extensión del codo. Entonces, veamos primero los que serían los músculos flexores. El bíceps braquial es un músculo grande que se localiza en la parte anterior del antebrazo, como pueden ver en la imagen. Tiene dos cabezas de origen, una larga lateral y una corta medial, que abarca la articulación del hombro y del codo. La cabeza larga se origina en el tubérculo por encima de la cavidad glenoidea de la escápula, o sea, en el tubérculo supraglenoideo, y las dos cabezas se unen en la parte superior del brazo para formar un músculo largo y robusto, como habíamos dicho anteriormente. La cabeza corta se origina en el vértice de la apófisis coracoides. El punto de inserción es la tuberosidad del radio y la aponeurosis bicipital. Sus acciones son flexionar el antebrazo en la articulación del codo, supinarlo en la articulación radiocubital y flexionarlo en la articulación del hombro. O sea, tiene tres acciones distintas. El músculo braquial yace por debajo del bíceps braquial y se lo denomina burro de carga porque es el flexor más potente que tiene el antebrazo. Se origina en la tuberosidad deltoidea del húmero, tiene un cuerpo muscular ancho y aplanado y se inserta en la apófisis coronoides. La acción, como se dijo, es flexionar el antebrazo en la articulación del codo. El último flexor es el braquiorradial, que se origina en la superficie anterior distal del húmero y se inserta por encima de la apófisis estiloides del radio. La acción es flexionar el antebrazo en la articulación del codo, supinarlo y pronarlo en la articulación radiocubital hasta una posición neutra. Los músculos extensores son el tríceps braquial, que es un único músculo que está formado por tres porciones, cada una con un origen distinto. Se localiza en la parte posterior del brazo, es un músculo grande, potente. La cabeza larga se origina en el tubérculo infraglenoideo, la cabeza lateral se origina en la superficie posterolateral del húmero y la cabeza media se origina en toda la superficie posterior del húmero por debajo del surco por el que corre el nervio radial. El punto de inserción es el mismo para las tres cabezas, que es el olecranon del cúbito. La acción es extender el antebrazo en la articulación del codo y el brazo en la articulación del hombro. El músculo anconio es un músculo pequeño que se localiza en la región lateral de la cara posterior del codo, se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en el olecranon y en la porción superior del cuerpo del cúbito. La acción es ayudar a extender el antebrazo en la articulación del codo. Bien, aquí podemos ver entonces lo que sería el bíceps braquial, la cabeza larga, que es esto, la cabeza corta, que es esto, el braquial, que está ahí por debajo, y ahí podemos ver también el tríceps braquial, la cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial.
Los músculos del antebrazo los vamos a dividir en compartimientos. Veamos primero el compartimiento anterior. Aquí los músculos se van a disponer en 4 planos. El primer plano o plano superior está constituido por el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital del carpo. El segundo plano está ocupado por un solo músculo, que es el flexor superficial de los dedos. El tercer plano está formado por 2 músculos, el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar, y el cuarto plano y último está constituido por el único músculo, el pronador cuadrado. Veamos entonces este primer plano. El pronador redondo cruza en diagonal la cara anterior del antebrazo, se origina en el epicóndilo medial del húmero y la apófisis coronoides del cúbito. El punto de inserción es la superficie medio lateral del radio. Como su nombre lo indica, la acción es pronar el antebrazo en la articulación radiocubital y flexionarlo débilmente en lo que sería el codo. El cuerpo está constituido por la fusión de las 2 cabezas de origen. En esta imagen lo podemos ver. El otro músculo es el flexor radial del carpo, que es un músculo fusiforme y aplanado. Origina un tendón largo, como pueden ver en la imagen. Se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en el segundo y tercer metacarpiano. La acción es flexionar y abducir la mano en la articulación de la muñeca. El palmar largo es un músculo delgado que se extiende desde el epicóndilo medial del húmero, que es su punto de origen, hasta el retináculo flexor y la aponeurosis palmar, que es su punto de inserción. Su acción es flexionar débilmente la mano en la articulación de la muñeca. El flexor cubital del carpo tiene un cuerpo aplanado y fusiforme, situado en un plano anteroposterior. Se origina en 2 fascículos. El fascículo humeral, que está en el vértice del epicóndilo medio del húmero, y el fascículo cubital, que está en el borde medial del olecrano. El punto de inserción es el hueso pisiforme, el ganchoso y la base del quinto metacarpiano. La acción que cumple es flexionar la falange media de cada dedo en la articulación interfalángica proximal. La falange proximal de cada dedo también se flexiona en la articulación metacarpofalángica y también flexiona la mano en la articulación de la muñeca. Hasta aquí entonces son los huesos del primer plano. Empecemos con los huesos del segundo plano, donde está el flexor superficial, con los músculos, perdón, no con los huesos, donde está el flexor superficial de los dedos. Este es un músculo potente que tiene 3 orígenes. Los fascículos se fusionan y forman un músculo que ocupa casi todo el ancho del brazo, como pueden ver en la imagen. El origen es el epicóndilo medial del húmero, la apófisis coronoides del cúbito y la cresta o superficie anterior del radio. Se inserta en la falange media de cada dedo y la acción es flexionar justamente esa falange en la articulación interfalángica proximal. También flexiona la falange proximal de cada dedo en la articulación metacarpofalángica, excepto en lo que sería el dedo pulgar, y flexiona la mano en la articulación de la muñeca. Veamos ahora el tercer plano, donde dijimos que estaba el flexor profundo de los dedos, cuyo cuerpo muscular es cuadrangular, carnoso, espeso, hasta la mitad del antebrazo, donde se va a dividir en 4 lengüetas, que cada una va a originar un tendón que se va a insertar en la base de la falange distal de cada dedo. El punto de origen es la superficie anteromedial del cuerpo del cúbito, y la acción es flexionar la falange distal y media de cada dedo en la articulación interfalángica. También flexiona la falange proximal de cada dedo en la articulación metacarpofalángica y la mano en la articulación de la muñeca.
El flexor largo del pulgar tiene un cuerpo fusiforme, se origina en la superficie anterior del radio y en la membrana interósea, se inserta en la base de la falange distal del dedo pulgar y la acción, como el nombre lo indica, es flexionar la falange distal del pulgar en la articulación interfalángica. En el cuarto plano tenemos entonces al pronador cuadrado, que es un músculo aplanado, cuadrilátero, profundo, que se sitúa en la parte anterior e inferior del antebrazo, como pueden ver en la imagen. El origen es la porción distal del cuerpo del cúbito y la inserción es en la porción distal del cuerpo del radio. La acción es pronar el antebrazo en la articulación radiocubital. El compartimiento posterior se divide en dos capas. Tenemos dos planos también. Un primer plano o capa superficial donde están el extensor de los dedos, el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo y el anconio. Y el segundo plano donde vamos a encontrar al abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Veamos la capa superior, superficial, donde tenemos al extensor de los dedos. Este es un músculo ancho, aplastado, que se divide en 3 fascículos que van a dar lugar a 4 tendones que están destinados a cada uno de los dedos, excepto al dedo pulgar. El origen es en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la falange distal y media de cada dedo, excepto el pulgar, como ya dijimos. La acción es extender las falanges distal y media de los dedos en la articulación interfalángica y también extiende la falange proximal en la articulación carpofalángica y extiende la mano en la articulación de la muñeca. El extensor del meñique es un músculo largo, delgado, fusiforme, con fibras carnosas. Se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en el tendón extensor de los dedos de la quinta falange. La acción es extender la falange proximal del meñique en la articulación metacarpofalángica y extender la mano en la articulación de la muñeca. El extensor cubital del carpo tiene un cuerpo alargado y fusiforme, como pueden ver en la imagen. Se origina en el epicóndilo lateral del húmero y el borde posterior del cúbito y se inserta en el quinto metacarpiano. La acción es extender y aducir la mano en la articulación de la muñeca. En la capa profunda ya está el abductor largo del pulgar, que también es un músculo fusiforme que cruza la diáfisis radial en forma de X alargada. Se origina en la superficie posterior de la parte media del radio y el cúbito y en la membrana interósea, y se inserta en el primer metacarpiano. La acción es abducir y extender el pulgar en la articulación carpo-metacarpiana y abduce la mano en la articulación de la muñeca. El extensor corto del pulgar es un músculo delgado y fusiforme, como pueden verlo en la imagen. Se origina en la superficie posterior de la parte media del radio y en la membrana interósea. Se inserta en la base de la falange proximal del pulgar y la acción es extender dicha falange. También extiende el primer metacarpiano en la articulación capo-metacarpiana y extiende la mano en la articulación de la muñeca. El extensor largo del pulgar es un músculo oblicuo hacia abajo que se origina en la superficie posterior de la parte media del cúbito y la membrana interósea y se inserta en la base de la falange distal del pulgar. La acción es extender esa falange en la articulación interfalángica, extiende el primer metacarpiano en la articulación carpo-metacarpiana y abduce la mano en la articulación de la muñeca.
El extensor del índice es un músculo medial con un cuerpo fino y fusiforme, ligeramente oblicuo en sentido lateral. Este se origina en la superficie posterior del cúbito y la membrana interósea y se inserta en el tendón del extensor de los dedos del dedo índice. La acción, obviamente, es extender la falange distal y media del dedo índice en la articulación interfalángica y extender la falange proximal del dedo índice y la mano en la articulación de la muñeca. En el compartimiento posterior vamos a diferenciar también una porción lateral, donde vamos a encontrar al músculo braquiorradial, al extensor radial corto y largo del carpo y al supinador. El músculo supinador se origina en el epicóndilo lateral del húmero, en la cresta cerca de la escotadura radial del cúbito, y se inserta en la superficie lateral proximal del radio, del medio proximal del radio. La acción es supinar el antebrazo en la articulación radiocubital. Por su parte, el extensor radial largo del carpo se origina en la cresta supracondilia lateral del húmero y se inserta en el segundo metacarpiano. La acción es extender y abducir la mano. Y el extensor radial corto del carpo se origina en el epicóndilo lateral del húmero. Su punto de inserción es el tercer metacarpiano y la acción es extender y abducir la mano en la articulación de la muñeca. Aquí podemos ver algunos de los músculos en una vista anterior superficial, anterior intermedia y anterior profunda. Encontramos entonces el pronador redondo, que es este que está acá, el braquiorradial, el palmar, acá un poquito más adentro, el flexor radial del carpo, el flexor cubital del carpo, el flexor superficial de los dedos, acá más atrás, el flexor largo del pulgar, un poquito más atrás también, el pronador cuadrado. Ya en la vista intermedia, entonces, vamos a diferenciar al extensor radial largo del carpo. Acá ya vemos un poquito más en detalle el flexor superficial de los dedos, el flexor largo del pulgar, el pronador cuadrado. Y en la vista profunda vemos al supinador, al flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado que está acá atrás. Acá tenemos otra vista, ya la vista posterior, y también tenemos el extensor cubital del carpo, el extensor de los dedos, el extensor radial corto del carpo, el flexor cubital del carpo, el extensor del meñique. Acá está el tendón de ese extensor del meñique. Y en otra vista, ya un poco más profunda, tenemos al aductor largo del pulgar, fíjense acá, el extensor largo del pulgar, fíjense ahí cómo se van originando en serie, el extensor del índice. Y acá, un poquito más atrás, el extensor corto del pulgar. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y los espero en la próxima clase.